Marilyn Barragán. Presente, doctor. Buenas tardes. Gracias, Ivania Cáceres. Presente, Licen. Paulette Simbolema. Presente, Alicia, buenas Kelly tardes. Galora. Kelly Galora. Dayana Jarrín. Presente, buenas tardes. Gracias, Carlos Lascano. Presente, buenas tardes. Ana Lino. Presente, buenas tardes. Leonardo Yumikinga. Presente, buenas tardes. Snyder Yumitaxi. Presente, buenas tardes. Mateo López. Presente, buenas tardes. Yarik Martínez. Presente, buenas tardes. Maritza Morocho. Presente, buenas tardes. Evelyn Paredes. Evelyn Paredes. Presente, buenas tardes. Gracias, Emily Pérez. Presente, buenas tardes. Zuli Piar Puesán. Presente, buenas tardes. Damaris Pilatasi. Presente, buenas tardes. Kelly Punguil. Presente, buenas tardes. Junior José Junior Cordero. Presente, buenas tardes. Gracias, Michelle Rea. Presente, buenas tardes. Jefferson, por favor. Eliana Sisa. Eliana Sisa. Reina Isoria. Presente. Keila Vargas. Buenas tardes, presente. Gracias, Shirley Llanza. Buenas tardes, presente. Catherine Yasuma. Tenemos dos faltos, Carlos. Buenas tardes, presente. Listo, chicos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a reponerlo de lo que fue el día de ayer, clases que no pudimos asistir. Entonces, por favor, les voy a... todos están en el video. ¿Sí? Atender, por favor, el video, la introducción para dar inicio a la clase de ayer, por favor. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy traemos un tema que de verdad parece sacado directamente del guión de una superproducción de misterio, pero os aseguro que es ciencia pura y dura. Vamos a explorar esa fascinante intersección donde la biología celular más básica choca de frente con la investigación criminal del mundo real. Fijaos, imaginaos por un momento que la clave absoluta para resolver los casos más complejos no está ni en las huellas dactilares ni en las cámaras de seguridad, sino que está oculta ahí, en el escenario de un crimen microscópico. Y antes de meternos de lleno, hay una pregunta inmensa que tenemos que dejar en el aire. ¿Cómo dicta una estructura microscópica el resultado de una investigación forense masiva? Claro, cuando vemos una escena del crimen en las noticias, todos nos fijamos en la finca policial, en los detectives trabajando a destajo, pero casi nunca pensamos en el verdadero campo de batalla. Un mundo totalmente invisible a simple vista, donde se decide, literalmente en cuestión de horas o minutos, qué misterios se van a resolver y cuáles quedarán impunes. Hablamos de un entorno de altísimo riesgo a nivel microscópico. Vale, vamos a sumergirnos de lleno en esto. El material que estamos analizando lo deja clarísimo. La biología forense empieza en la célula. Aquí es donde arranca todo. En este ámbito, la célula es muchísimo más que ese simple bloque de construcción de la vida del que nos hablaban en el colegio. Es la base fundamental, el cimiento absoluto de cualquier evidencia biológica. Entenderla no es solo un rollo académico que va, es el primerísimo paso para desentrañar lo que de verdad pasó en la escena de un crimen. Pasamos a la sección 1, anatomía de una célula, el escenario del crimen. Ahora, lo verdaderamente interesante de todo esto es que para entender cómo funciona esta maravilla, tenemos que cambiar el chip y verlo todo desde muy, muy cerca. No hay que pensar en la célula como un simple saco de líquidos aburrido, sino como si estuviéramos viendo el plano arquitectónico de una auténtica bóveda de alta seguridad. Es un sistema complejísimo, lleno de compartimentos, barreras y centros de control funcionando en una sincronía perfecta. Vamos a desglosar rápidamente estas medidas de seguridad. Primero, tenemos la membrana celular, que es básicamente el muro perimetral, la defensa más exterior. Luego está el núcleo. Y ojo, porque el núcleo es, sin lugar a dudas, la cámara acorazada, la bóveda que guarda el premio gordo de cualquier investigación, el ADN. Para que todo este engranaje funcione, las mitocondrias actúan como el motor de energía que nunca para. Por otro lado, el aparato de Golgi y el retículo endoplasmático se encargan de toda la logística del transporte interno. Más al fondo está el nucleolo, que es como el núcleo del núcleo. Y por último, los receptores de membrana, que son literalmente como los gorilas de una discoteca decidiendo a rajatabla quién entra y quién se queda fuera. Pero quedaos con esto, aunque el núcleo guarda el valiosísimo ADN, su principal y muchas veces frágil protector es esa membrana celular exterior. Y así llegamos a la sección 2, fisiología, la clave forense.
Hasta ahora solo hemos visto la parte estática, la anatomía. Pero claro, una cámara acorazada no sirve de absolutamente nada si apagas el sistema de seguridad. Así que el punto crucial aquí es entender que la función celular, la fisiología, es el verdadero héroe anónimo de las ciencias forenses. Son precisamente estos procesos biológicos activos los que mantienen la evidencia intacta. Mientras la célula siga viva y funcionando, está preservando información vital justo antes de que lleguen los investigadores a la escena. De hecho, sin esta actividad incesante, disciplinas tan complejas como la toxicología forense serían sencillamente imposibles. Al observar estas impresionantes estructuras luminosas, podéis ver visualmente esa idea de pura actividad dinámica. Preservar la biología requiere energía y función constantes. Esto nos demuestra algo alucinante. La célula no es algo pasivo, interactúa con su entorno. Y eso es exactamente lo que permite a los científicos rastrear venenos o toxinas a posteriori, basándose en cómo reaccionó esa fisiología en el momento exacto del evento. Entramos en la sección 3. Degradación de la evidencia. El momento crítico. Avancemos un poco y veamos cómo se desarrolla esto. Porque, ¿qué pasa cuando esta fortaleza microscópica sufre un ataque sin piedad desde el exterior? Pues que se desata una reacción en cadena totalmente trágica para la investigación. Según el análisis de nuestra fuente, todo arranca en el paso 1 con una agresión, ya sea química o ambiental. Hablamos de calor extremo, muchísima humedad o el impacto de venenos letales. En el paso 2, bajo todo este tremendo estrés, esa frágil membrana celular, nuestro muro perimetral, termina cediendo y se rompe. Y el paso 3 es el golpe final, la consecuencia devastadora. Sin esa barrera, toda la muestra, incluyendo el valioso ADN del núcleo, se degrada por completo muchísimo antes de poder llegar al laboratorio. Es el colapso total, sistemático, de la evidencia biológica. Y vamos ya con nuestra última parada, la sección 4, conclusiones celulares. Es hora de conectar todo este increíble mundo microscópico con la vida real y la búsqueda incansable de la justicia. Y esto ilustra de manera brillante un concepto abrumador. A pesar de toda la tecnología punta y los laboratorios ultramodernos que tenemos hoy en día, al final del camino, una sola célula es, literalmente, la frágil barrera entre arrojar luz sobre un crimen atroz y dejar que ese misterio se desvanezca en la sombra para siempre. Las apuestas son altísimas. Todo el peso de un caso penal de máxima prioridad puede depender única y exclusivamente de si el muro protector de una célula microscópica logró aguantar el tipo durante unas pocas horas. Es fascinante. Para cerrar nuestra exploración de hoy, quiero dejaros con esta última idea rondando en la cabeza. Una reflexión que de verdad da que pensar. ¿Qué le ocurre a la justicia cuando las defensas microscópicas de una célula finalmente fallan? Es un recordatorio increíble y a la vez un poco inquietante de nuestra propia fragilidad y de la enorme importancia que tiene entender el mundo invisible para poder resolver los misterios más grandes de nuestra sociedad. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis y ojalá que esa curiosidad por descubrir lo que no se ve a simple vista no se apague nunca. Listo, chicos. Con este inicio vamos a presentar las diapositivas para poder analizar en relación a la clase del día de hoy, ¿sí? Principalmente todos nos estamos basando en relación a lo que significa la investigación celular, la investigación microscópica, lo que cada uno de nosotros encontramos en la escena, pero a veces el ojo humano no lo puede ver, ¿sí? Listo, aquí está. Vamos a hablar dentro de la biología forense sobre la célula, principalmente sobre las características generales y la implicación de lo que conlleva esta evidencia biológica en los diferentes escenarios o escenas que nosotros podemos aprovechar en relación a las diferentes investigaciones, tipologías que podamos encontrar en los eventos, en este caso que son susceptibles a una investigación y que nos permita a nosotros mediante este método científico llegar a la investigación más técnica, más concluyente y con menos errores. La relevancia de la fisiología nos habla que fisiología es la clave forense para el estudio de cada uno de los casos. Y nos indica que más allá del ADN, la función celular, la fisiología,
es fundamental para la preservación de la evidencia y la toxicología forense. Las agresiones ambientales o químicas, el calor, la humedad, venenos, afectan la membrana, degradando la muestra y el ADN antes de su análisis. Por eso, siempre, muchachos, recomendarles, ante cualquier caso que nosotros tengamos, que podamos nosotros observar indicios que puedan perder su valor investigativo de análisis, es de suma importancia poderlos, ¿sí?, proteger mediante los contenedores. Dentro de los embalajes primarios, secundarios, terciarios, que nos permitan a nosotros que ese indicio se mantenga tal cual encontramos en el lugar de los hechos. El contexto global y local nos habla que el contexto internacional, la degradación de la evidencia por el calor, la humedad, las bacterias, es una limitación muy clave y que compromete la membrana celular y que fragmenta el ADN, dificultando la identificación. Este contexto internacional nos dice a nosotros, siempre cuando lleguemos a una escena tengamos en cuenta esto, ¿sí? La degradación de la evidencia que puede llevarse a cabo por estos aspectos muy significativos, el calor, la humedad y las bacterias del entorno. Entonces, siempre ser un buen observador, siempre ser un buen recolector del indicio, siempre ser un buen protector de estos indicios o evidencias que nos permitan a nosotros llevar a cabo esta investigación. Dentro del contexto nacional, en el Ecuador, la toxicología forense se apoya en la biología celular para entender cómo los tóxicos, los venenos, las drogas, alteran la homeostasis y causan la muerte celular. Entonces, todo esto se junta para esta investigación nosotros, desde el inicio, desde la escena, poder levantarlo y ya en el laboratorio, mediante estas metodologías, nosotros poder llevar a cabo, ¿sí?, la investigación más adelante técnica y científica en los laboratorios. El objetivo de esta clase es analizar la estructura y la función de la membrana plasmática y los mecanismos de transporte para comprender la degradación de la evidencia y los efectos de los tóxicos a nivel celular. Dentro de esto vamos a conocer y tener en cuenta estos conceptos previos, ¿no? El concepto de homeostasis celular nos dice que la definición clave es la capacidad de la célula para mantener el equilibrio interno estable, ¿sí? En la aplicación forense, la deshidratación de un hisopado es la pérdida de homeostasis y que daña el ADN. Entonces, siempre nosotros cuando vayamos a levantar una muestra biológica de carácter biológico de un fluido dejado por un ser humano, es de suma importancia que el hisopo que vamos a hacer sea humedecido, ¿sí?, para que la gran mayoría de concentración de esta sustancia se albergue en este hisopo, en este contenedor. El concepto de lisis celular nos dice que es el proceso de ruptura de la membrana plástica y la liberación del contenido. En la aplicación forense, la putrefacción de un cadáver implica la lisis masiva que degrada el ADN, pero esto no es totalmente la pérdida. Hay muchos líquidos dejados por el cuerpo humano que nosotros, o la biología forense, puede aprovechar para el estudio de toxicología en venenos o alcohol, ¿sí? Entonces, todo esto es de suma importancia tener en cuenta para el análisis en el laboratorio. Los organelos nos dicen que son las estructuras subcelulares especializadas, como las mitocondrias. En la aplicación forense, la identificación de las vesículas de semen en una mancha mediante microscopía nos hace establecer también estas tipologías, estas investigaciones, al identificar si se encuentra dentro del mismo proteína P30. ¿Qué es la proteína P30? Es la proteína que libera al hombre mediante su eyaculación. La membrana plasmática es el límite de la evidencia. ¿Por qué? Porque es una bicapa lípida, en este caso del mosaico fluido, que protege a la célula, como ven ustedes acá, ¿sí? La función clave de ella, ¿cuál es? La permeabilidad selectiva, que es que controla que entra y salga, en este caso, el contenido hacia el interior o hacia el exterior. Dentro de la relevancia forense, su integridad es un indicador directo de la calidad, de la preservación del indicio. Ejemplo, los detergentes o el calor extremo desnaturalizan la membrana causando lisis, liberando ADN al ambiente. Entonces, si nosotros no protegemos esta bicapa lípida, ¿sí?, la membrana plasmática,
es la que es la encargada del ingreso o de salida de este contenido que es muy principal, que es del ADN, tendremos mediante, ¿sí?, la temperatura, nos dice también que es causado por el detergente o calor, la liberación de eso que hace que la pérdida de este indicio sea muy importante para un cotejo o una identificación. El transporte celular es la vía de entrada. Y hablemos del transporte pasivo, activo y el transporte en masa. Hablamos del transporte pasivo, es aquel que sin gasto de energía, que es del ATP, a favor del gradiente de concentración, ejemplo, la difusión simple facilitada. El transporte activo, con gasto de energía ATP en contra del gradiente de concentración, las bombas iónicas, y el transporte en masa, aquellas que involucran la formación de vesículas para mover grandes moléculas, ¿sí? Y hablamos ahora, dentro de la aplicación de la toxicología forense, en qué o qué hace o cómo funciona el cianuro, ¿sí? Es aquel que bloquea la producción de ATP en la mitocondria, ¿sí? Este fallo sistemático celular, al bloquear el ATP, se detiene inmediatamente el transporte activo en las células. Esto colapsa la homeostasis celular, llevando a la muerte por asfixia celular. El análisis toxicológico busca estas sustancias que cruzaron la membrana. Al análisis de estas sustancias que nosotros hacemos o se hace en los laboratorios es poder ubicar este tipo de sustancias que podamos encontrar, que permita la salida o la entrada de estos contenidos, que hace que el estudio genético se lleve a su fin. Entonces, siempre verificar, uno, lo que nosotros nos decía, que degradaba el calor, ¿sí?, excesivo, ¿sí? Nos decía que varios componentes también hacía que se dañe el ADN, todo eso debemos cuidar. Algo muy natural, el estado de putrefacción, pero no termine ahí, también se puede, en este caso, llevar el análisis mediante este estado. Y la muerte celular son indicadores forenses. ¿Por qué? Hablamos de la apoptosis, que es la muerte programada, ¿sí? Es el proceso ordenado y genéticamente controlado donde la célula se autodestruye sin liberar su contenido exterior, no causa inflamación. Y la necrosis es la muerte accidental. Es por eso que nosotros se llama a la autopsia igual manera la necrosis, ¿sí? También lo llamamos de esta manera, que es la muerte traumática por el daño, un trauma, una toxina, una isquemia, que se caracteriza por la lisis celular a la liberación del contenido, lo que causa una inflamación y degradación. Entonces, estas dos palabras son establecidas para nosotros poder tener en claro este objetivo de la muerte celular, que son los indicadores forenses. Una, la apoptosis, y en este caso la necropsis, ¿sí? Y vemos dentro de la aplicación de la reacción vital, la presencia en este caso de la necrosis e inflamación de las márgenes de una herida indica que la lesión fue infligida mientras la presión estaba viva. Cuando se hace la necrosis en este caso, o se hace la necropsia, ¿sí?, que es en este caso la autopsia, se puede verificar cuando están inflamadas, yo que sé, las arterias, cuando ha habido un derrame interno, cuando ha sido causado. Todo eso se hace y se recoge estos restos para el análisis microscópico en un laboratorio para poder establecer más técnicamente una causa de una muerte, ¿sí? Y la ausencia de esta, la reacción vital celular sugiere siempre sobre las lesiones post-mortem, posterior de la muerte, ¿sí? Entonces, hay estos dos términos, ante-morte y post-morte, antes de morir y posterior de la muerte. Como conclusiones, tenemos en cuenta que la integridad de la membrana es el punto crítico, ¿sí?, de la protección del ADN. Si su ruptura, en este caso la lisis, por factores externos dentro del calor, la humedad, es el inicio de la degradación de la evidencia. Entonces, siempre tener en cuenta que estos dos factores nos van a permitir a nosotros una degradación consecutiva de estos indicios de evidencias que encontramos en el lugar de los hechos. Por eso siempre proteger, observar y fijar inmediatamente y recolectar estos indicios en el lugar de los hechos, que posterior nos permita a nosotros en el laboratorio llevar a cabo una investigación total, correcta y técnica.
Los mecanismos y la toxicología nos habla del conocimiento del transporte celular, donde es esencial que el perito pues determine cómo las toxinas ingresan y afecta a la célula. Entonces, todo el análisis de estos indicios en relación a contenido de fluidos en la escena nos va a poder establecer muchas causas que pudieron haber llevado en sí dentro de una escena. ¿Sí? Una causa natural, una muerte accidental, una muerte violenta, en cual, según la investigación, necesitemos llevar a cabo. La detección de la reacción vital. Hablamos de la distinción entre necrosis y apoptosis, que dice que provee la base científica para determinar si una lesión fue infligida ante muerte o post morte. ¿Sí? Esta reacción vital siempre les va a permitir a ustedes hablar de estos dos términos, la necrosis y la apoptosis, ¿sí? De dónde provee esta base científica y podremos nosotros identificar si una lesión fue ante muerte o post morte, chicos. ¿Alguna consulta que tengan hasta ahí? ¿Algo